académicos que también están con nosotros, muchas gracias, pero quisiéramos presentar primero a las autoridades que están con nosotros. Nos acompaña maestra Mónica Macuset del Moral, directora del Centro de Integración Comunitaria. Contamos también con la presencia de invitados especiales, representantes del colectivo artístico y de la organización Desaparecidos Justicia Querétaro. Está con nosotros Guadalupe Pérez Rodríguez, Hijos México Huellas de la Memoria. Andrea Patiño Caro, colectivo Huellas de la Memoria. En unos momentos estarán con nosotros Desaparecido Justicia Querétaro. También están el maestro Iván Patiño, de Académicos de la Ibero León, y el doctor Fabricio Loruso, a quien agradecemos mucho la propuesta y la vinculación para la realización de esta exposición. También tenemos la presencia de la maestra Diana Cárdenas Garza, directora de Formación Cultural. Y en la organización y gestión de esta exposición, su servidora Lucía Cena. Primero vamos a escuchar unas palabras de la maestra Mónica Macuset del Moral, quien es la directora general de Integración Comunitaria. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de nuestro rector, el maestro Felipe Espinosa Torres de la Compañía de Jesús, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia, especialmente a Guadalupe Pérez, a Andrea Patiño y a Yadira González, Sara Hernández y la señora Ángeles, que en un momento más se incorporarán a nuestro evento. Para nosotros, el poder contar en la Ibero con la exposición Huellas de la Memoria es una ocasión invaluable para contribuir a los objetivos de nuestra tarea educativa, formar hombres y mujeres para y con los demás. Huellas de la Memoria nos brinda la ocasión de abrir espacios para acercarnos a realidades que se viven en nuestro país y promover el diálogo sobre dichas realidades. Es a través del conocimiento de la experiencia de otros que podemos darnos cuenta de la existencia de esas otras realidades que nos interpelan y atañen. Huellas de la Memoria es una expresión no violenta de un colectivo que se organiza y manifiesta ante una situación de violencia e injusticia que atenta contra lo más preciado, la vida de una persona, la vida de un familiar. Es una exposición que toca nuestros sentidos y nos sensibiliza. No podemos conocer su origen, a las personas a las que representa y quedarnos como estamos. Es una experiencia que llega al corazón. Es una oportunidad que nos permite reconocer al otro, a los otros. Sin embargo, no es suficiente con esto. Requerimos generar la reflexión que lleve a la acción desde donde estamos, desde la universidad, con nuestros estudiantes, desde lo que nos toca, desde lo que es posible. La acción desde la solidaridad, la empatía, la aceptación, el respeto a la dignidad humana. Reciban mi agradecimiento quienes han hecho posible este evento, especialmente quienes padecen, comparten y luchan de forma pacífica ante esta situación que está más allá de todo entendimiento y del respeto a los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidas. A continuación, vamos a dar la palabra a Andrea Patiño y a Guadalupe, quienes nos van a dirigir en este recorrido a la sala. Después del recorrido tendremos nuestra charla. Entonces, los invitamos a que pasen y una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es muy importante y quisiéramos, comenzar con nuestro recorrido.
México, empezando por el Comité Eureka, que es una de las organizaciones que se fundó en 1978. Quizá ubiquen a una de sus fundadoras, a doña Rosario Ibarra de Piedra, que es bastante grande, pero ella y otro grupo de madres, de esposas, de hermanas empezaron esta lucha. Entonces, a partir de ahí, y como verán, algo que hemos dicho, en vez de que fueran dividiendo los colectivos, estamos hablando por la situación misma, pero el reflejo de que la situación de desaparición está muy alta, por lo tanto también tenemos que la exposición se organizó un poco en la dinámica cronológica. Entonces, a partir de acá tenemos los zapatos de familiares de personas desaparecidas desde los 70. Desde 1974 están los zapatos guaraches que doña Antonia Mercado usaba en los 70 para ir a las marchas, para manifestaciones, para todas las actividades en las búsquedas iniciales de su hijo, que fue desaparecido en el 74. Entonces, a partir de ahí empiezan, y ya posteriormente vamos teniendo las desapariciones de los últimos años, de 2000, y acá, que es como el cierre, podríamos tener las desapariciones últimas que se han dado, en específico los zapatos que han usado los papás de los 43 chavos de Ayotzinapa. Obviamente, digo, esta es una muestra nada más, entonces de todos los zapatos que han llegado a Huellas de la Memoria, pues se trajo una parte nada más. Entonces hay desafortunadamente zapatos de otros familiares de 2015, de 2016. ¿Por qué? Porque la práctica no ha cesado, entonces la práctica continúa. Y parte de lo que se busca acá es que entre la sociedad hagamos como parte de esto. Estela de Carlotto en algún momento, en 2014, que vino a México, decía: la sociedad mexicana tiene que poner el cuerpo. Entonces la idea es traer esto para que se conozcan las historias, para que se reconozca como esa parte de dolor, lo que implica una desaparición, pero también para que vean la esperanza en la cual nos seguimos manteniendo los familiares, ¿no? En esa búsqueda, por eso van a encontrar los zapatos en tinta verde, porque es como esa esperanza, es ese verde de vida, pero también es ese verde de ese inmenso amor por la vida que nuestros familiares tenían al momento de la desaparición. Digo, acá van a encontrar a personas que tenían una participación política directa y que, como dijo una sobreviviente en alguna ocasión, nosotros queríamos vivir, pero queríamos vivir con una vida digna, y entonces sabíamos que la lucha la teníamos que dar. Entonces, es no solamente pensando en nosotros, sino pensando en el resto de la sociedad, porque queríamos entregar un México diferente al que nosotros estábamos recibiendo. Y lo que vamos a ver conforme van avanzando, pues son personas también que le apostaban a la vida, que le siguen apostando y que le seguimos apostando a la vida. En otro color vamos a tener otra parte de la historia que se relaciona a la desaparición, que es la identificación. Acá tenemos en color negro los zapatos de una madre que encontró a su hijo. Como dicen las madres de los desaparecidos, ya no con un corazón latiendo, pero es una vida que quedó en esta parte, pero finalmente a la persona desaparecida se le encontró, se recuperó, ya no vivo, pero finalmente se recuperó, que es como toda la exigencia que durante décadas nuestras abuelas, nuestras madres han dicho y con la cual crecimos, ¿no? Yo soy hijo de un desaparecido del 90, no de los 70, sino de 1990. Entonces parte de lo que busca Huellas es eso, ¿no? De estar insistiendo, de que ustedes imaginen qué lugares han recorrido todos estos zapatos, a qué lugares han ido,
como se verá en un video y ahorita Andrea les amplía, pues Huellas surge a partir de 2013 con una idea del escultor Alfredo López Casanova, en el marco de una marcha, de la segunda marcha de las madres de desaparecidos. Entonces... Sí, Huellas surgió el 10 de mayo, entonces las madres estaban marchando en la Ciudad de México, las madres que no encuentran a sus hijos desaparecidos, y estos zapatos muestran el desgaste no solo de acudir a todas las posibles instancias gubernamentales, también de acudir a los cerros en la búsqueda de fosas clandestinas y de marchar dignamente todo el tiempo buscando a sus hijos, pero también a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Van a poder ver más adelante los zapatos de los niños que buscan a sus padres y a sus abuelos desaparecidos. Tenemos los zapatos de Emiliano, que no conoció a su abuelo porque fue desaparecido antes de que él naciera. Aquí van a poder encontrar una línea del tiempo que les va a dar un poco más el contexto general de la desaparición forzada, tanto en México como en América Latina un poco. Y bueno, creo que los zapatos dicen mucho por sí solos. Entonces, mejor observar y aquí estamos si quieren hacer cualquier pregunta o comentario. Gracias. También las huellas las pusimos como en esta dinámica de que se van moviendo, de que caminemos, de que encontremos los pasos nuestros, los pasos de ellos, de ellas. Entonces, en esta idea también de seguirle apostando a la vida y de que tenemos que seguir moviéndonos, como decía un familiar, si nos quedamos aquí, el mundo se nos cae, entonces tenemos que seguir caminando. Es una idea también que tiene el sentido de los pasos. Si gustan observar un poco de cada momento, cada bloque, leer brevemente. Posteriormente vamos a continuar charlando con ellos un poco más del tema, vamos a compartir un video y a continuar con nuestro espacio para compartir. En 10 minutos comenzamos la charla.
Nomás me dijo que me lo iba a mandar por correo, pero me lo Laura. Estás hablando del trabajo. Sí, a Laura sí la avisé. Estoy hablando de... Sí la avisé y me dijo que le llegaba. Esta realidad, ¿no? Como extranjero puede parecer incluso un poco raro, como persona que llegó a México inicialmente con mucho desencanto, con mucha inocencia de conocer un país nuevo, ahí en el 2000, 2001, etc. Y que poco a poco, ¿no? Pude de alguna manera comprender ciertas realidades, primero con experiencias directas y luego ya, digamos, a nivel académico, pero en un principio más bien hay anécdotas, es decir, hay unos casos, hay unos familiares, hay unas personas cercanas, etcétera, que empiezan a contarme cosas, empiezo como a intervenir. Entonces la primera, por ejemplo, simplemente es un turista italiano, tío de mi mejor amigo, de Yucatán. Yo estoy estudiando la maestría, bien feliz, sin idea de lo que acontece en el país todavía, ¿no? Es decir, una idea un poquito desde la escuela, desde la universidad, etcétera, no imaginas ciertas cosas, etcétera. Entonces me hablan a mí porque hablo español, yo ya estoy en Italia de vacaciones, porque pues viajaban dos parejas, los papás de mi amigo, hubiera podido ser él, incluso, ¿no? Papá de él, y el hermano, la esposa, entonces son 4 en Quintana Roo. Desaparece el tío, no saben absolutamente qué hacer, y entonces pues hablo así ingenuamente a todos los hospitales, pues intentemos por ahí. Y la familia cada vez más desesperada, y lo único que puedo hacer desde allá es hablar hospitales. Pues no saben nada, y pues es gente que viene de otro país y la verdad no sabe cómo actuar. Yo creo que ahí de alguna manera no han procesado esa pérdida, esa ausencia, y no se sabe lo que pasó. Entonces pues eso me impactó, pero todavía yo no entendía por qué, no entendía qué había pasado. Claro, ahí, como en cambio pasa muchas veces en casos actuales o aquí en México con mexicanos, pero también centroamericanos, etcétera, pues la autoridad ahí no inventaba versiones disparatadas del tipo crimen organizado, del tipo que la persona se fue con una pareja, etcétera. Se trataba de un señor mayor que simplemente salió de las ruinas arqueológicas de un sitio de Quintana Roo y ya no lo volvieron a encontrar, lo perdieron de vista en el momento. Y ya está a la fecha desaparecido. Y bueno, entonces empecé a atar cabos ya unos años después, cuando llega el movimiento por la paz con justicia y dignidad del poeta Javier Sicías y miles y miles de personas en México, en realidad, ¿no? Y colectivos y gente que se suma. Participo en sus manifestaciones, en sus actividades, en sus reflexiones, y empiezo a trabajar también en el periodismo. Entonces empiezo a interesarme por historias de gente que no se estaban contando en un principio ni en México, pero en México empezaron a tener cierta visibilidad, ¿no? Con algunos movimientos, y con ese en 2011, pero contarlo en italiano para Italia, y me doy cuenta de que es casi imposible traducir ciertas cosas y traducir esas historias sin el contexto de lo que pasa, el contexto estructural, el contexto económico, el contexto de violencia estructural que hay, no solo de narcotráfico, sino de aparatos de Estado, etc. Es casi imposible contar en 4000 caracteres ahí en un artículo lo que pasa, pero queda que lo principal de ese trabajo fueron varios testimonios. Esos testimonios, uno, 7, 6 años después, está todavía aquí, no se ha resuelto su caso, es el caso de la familia Moreno, pues del papá Alfonso, del hijo Alejandro, que sigue desaparecido. Sus papás son los que se encargan de las investigaciones, los que lo buscan, los que fueron de ahí, de Monterrey a la frontera, más y más veces para tratar de encontrarlo, y fueron los primeros papás que yo conocí, pudimos charlar, platicar, hemos estado en contacto por un tiempo, por ahí de 2011, ¿no? Entonces, desde la primera vez pues, que supe
de la desaparición en México, hasta llegar a desaparición y varios casos de desaparición forzada, o sea, en donde entran las autoridades por omisión o acción directa, etcétera. Pasan años y pasan fases de conciencia, concientización personal, en que, no digo, como atar cabos y entender que es un fenómeno mucho más complejo, articulado, que no simplemente son gente que escapa, que se va con el novio como inventan las autoridades, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, un momento más de lleno el tema, dejo la palabra para que puedan hablar. Estas anécdotas es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Bueno, pues es un gusto estar en este espacio con ustedes. Lo que yo quisiera traer a esta conversación tiene que ver con, bueno, primero en el espacio universitario, como ya lo mencionaba Mónica, el traer la realidad pues es una tarea urgente. Esta es una de las realidades que es soterrada y que además genera muchísimo dolor, que parecería que no está presente en nuestros imaginarios. Entonces este tipo de realidad, como decía el padre Goldenbach, que es una de las realidades perturbadoras de este mundo, genera para nosotros como universitarios y universitarias pues una tarea también como de aprenderla, de sentirla y como que nos genere un elemento de respuesta, como diría también Yacuría, para encargarnos de esta realidad. Entonces, en ese sentido, primero un agradecimiento al colectivo, tanto a Huellas de la Memoria como a hijos que estén presentes en este espacio. Todavía no llegan, pero también Desaparecidos Justicia de Querétaro, que también dará su testimonio. Pues agradecerles que estén aquí, que nos brinden este testimonio y que nos pongan delante de esta realidad para que también nosotros hagamos nuestra tarea de aprenderla y también de ponerla como un eje conductor. Digamos, este fenómeno, esta realidad social que tiene responsabilidades, es decir, hay un Estado que ha sido perpetrador, es decir, si nosotros recuperamos la memoria, en la llamada Guerra Sucia había una responsabilidad del Estado contra los opositores o a las opositoras de un determinado proyecto de gobierno que se tenía en ese momento. Posteriormente, digamos, en las realidades que se vivieron a finales de los 60 hasta principios de los 90, después tuvimos un Estado omiso, como también ya lo mencionaba Fabricio, en el sentido de generar procesos como la llamada guerra contra el narcotráfico, pero también situaciones relacionadas con proyectos de desarrollo, es decir, situaciones ligadas a intereses de capitales nacionales y transnacionales que buscaban, que despojaban a comunidades indígenas y rurales de sus territorios y que la resistencia generó procesos también de esta naturaleza. Y esta omisión del Estado pues también es parte de la historia que nosotros vamos a compartir, a vivir el día de hoy. Otros elementos tienen que ver con procesos de responsabilización, es de dejar de hacerse responsable el Estado de ciertos procesos en el sentido de situaciones relacionadas con la criminalización de la protesta social, es decir, en situaciones en donde el Estado tendría que ser garante de nuestros derechos, y uno de estos derechos es el libre tránsito y el libre disfrute de la vida en el territorio que estamos habitando. Esta criminalización de la protesta social, que también se convierte en la persecución y también el ataque directo a defensoras y a defensores de derechos humanos, es parte también de este proceso. Entonces, traer la realidad, esta realidad perturbadora, pues que nos haga participar en que se convierta en un eje transversal. Yo ayer, no le robo la palabra a Guadalupe, pero ayer él mencionaba algo relacionado con esto, en un eje transversal que se visibilice y que genere responsabilidades sobre el Estado y sobre las personas que han participado, que no sea un tema de impunidad, que verdaderamente podamos llegar a recuperar la memoria y a tener un país justo. Es decir, que este dolor intenso que hoy vamos a compartir, tanto en los testimonios como en los testimonios marcados en las huellas de cada uno de los calzados que están en la exposición, pues genere en este país una respuesta de justicia
para las personas que ahora están viviendo esta situación. Yo les agradezco que estén aquí y también les agradezco tanto a Guadalupe como a Andrea que nos puedan participar de su testimonio y que esto nos pueda mover tanto digamos, a la empatía como a la responsabilidad. Muchísimas gracias. Hola, primero quería agradecer muchísimo a Lucía, a Fabricio, a Iván, a Mónica el espacio que nos brindan en nombre del colectivo Huellas de la Memoria y sobre todo a la comunidad universitaria por acercarse y por hacer propia esta memoria y esta lucha por la vida, por la dignidad y por la aparición de los seres que faltan. Ya vieron el video, así que ya tienen y recorrieron algunos la exposición y tienen un panorama del trabajo del colectivo. Así que yo más bien quería recordar hoy a David Fuentes. David Fuentes es un minero que desapareció. Hoy se cumplen 4 años de su desaparición en Iquique, en Chihuahua, y la esposa y la cuñada de David se acercaron al proyecto y nosotros grabamos el mensaje que ellas querían darle a David en los zapatos de su esposa y de su cuñada. David era minero y el 9 de febrero del 2013 fue levantado, como se dice, por un grupo armado y hasta la fecha no se sabe nada. Entonces quería leerles lo que dicen las huellas de su esposa. Soy Lilia Fragoso. Busco a mi esposo David Fuentes, desaparecido el 9 de febrero de 2013 en Urique, Chihuahua. Han sido los peores años de mi vida. Ninguna autoridad nos quiere ayudar. Te vamos a buscar hasta encontrarte. Nuestras hijas ya han crecido y tienes que ver todos los logros que han tenido. Pues como el caso de David hay muchos, y de esos muchos nos han llegado unos cuantos al colectivo que con mucho cariño hemos grabado, y de esos hemos traído aquí casi 50, que son 50 vidas de búsqueda, de lucha constante, pero también 50 casos de impunidad, de no saber qué pasó. Y bueno, yo solo quiero agradecerles que entre todos los que no estamos pasando por esta situación la hagamos nuestra, pongamos el cuerpo, como nos decía Guadalupe, y hagamos memoria, porque los desaparecidos no solo le faltan a las personas más cercanas a ellos, sino que nos faltan a todos como miembros de esta sociedad. Y les dejo con Guadalupe. Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por quedarse. Seguramente ya vieron alguna parte, pudieron como leer esos mensajes que se han grabado. Me toca como hablar de diferentes espacios, como hijo de un desaparecido de 1990, como integrante ya después de una organización que se llama Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio en México. Y pues a partir de 2016 tuvimos como un proceso de encuentro con Alfredo, ¿no?, el impulsor de esta idea, y ahí pues se fue dando como también el proceso de decir, pues es necesario seguir recuperando esta memoria, es necesario seguir nombrando, seguir diciendo, para que el olvido para que las personas desaparecidas no se queden en los expedientes, por ejemplo, pero también para que no se pierdan de esta realidad. Entonces, como la idea, vienen solo una parte de zapatos, otros se van a otros espacios, porque la idea también es seguir denunciando y seguir mostrando, ¿no?, como esta dinámica que
que a pesar del dolor, que a pesar de la ausencia, de la incertidumbre y todo lo que implica una desaparición, también se tiene la fuerza y se levanta uno, ¿no? Uno busca como formas para sostenerse. Entonces creo que esa también es como la invitación. Y algo que me parece importante es que podamos, como en esta ciudad, que nos miremos al espejo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de León en este tema? ¿Cuál es la realidad de Guanajuato en este tema? Porque seguramente ya nos platicaba un compañero universitario, ¿no? Hay familiares, el amigo de su infancia está desaparecido. Entonces, desafortunadamente no podemos decir en este país nunca más, sino al menos intentar el no más, porque la realidad es tan aplastante. Las desapariciones forzadas en México como colectivo de familiares las tenemos registradas a partir de 1969, cuando en el municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, detuvieron a Epifanio Avilés Rojas. A él lo detuvieron militares, generales, el general Miguel Bracamontes, y lo anduvieron persiguiendo durante un año. Él era integrante de una organización social y cuando lo detuvieron, el militar dijo: súbanlo y llévenlo al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Y a partir de ese momento se empezaron a dar de manera sistematizada, de manera permanente, muchas más desapariciones. Y algo que también queremos como rescatar y compartirlo es que, si bien esta historia de horror está, también ha sido la organización y como parte de los colectivos que ustedes vieron en la parte inicial, los que lucharon, y en esos años se recuperaron a 148 personas vivas. Fue una lucha inmensa la que dieron aquellas madres que empezaron estos caminares, pero finalmente lograron unos resultados. Y algo que en alguna ocasión platicaba con Alfredo, bueno, la historia de los sobrevivientes también tenemos que seguirla contando, y quizá hay que contarla en huellas también, o en otro tipo de expresión, porque son vidas que fueron arrebatadas, pero vidas que fueron recuperadas también, vidas que desde entonces han caminado en esto y han dicho: yo en tal lugar, yo en el campo militar vi a tal persona viva. Si bien se ve que estaba torturada, pero la vi viva después de varios meses de su desaparición. Entonces es como traer esta parte de una realidad que casi no se conoce tal vez, pero que finalmente está ahí y es nuestra. Y cuando, como decía Andrea, cuando decimos las personas desaparecidas, no solo nos faltan a los familiares, le faltan a la sociedad, porque si nos vamos a una dinámica un poco desde lo legal, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que ofende a la humanidad en su conjunto. Entonces, irlo mirando desde ahí también, irlo entendiendo desde ahí, y desde ahí ir actuando, porque creo que también la idea es esa, ¿no? Es seguir visibilizando, pero también seguir diciendo: seguimos a pesar de todo. Un poquito, quizá contarles, cuando desaparecieron a mi papá el 1 de mayo de 1990 en el norte de Puebla, en el municipio de Pantepec, pues yo tenía 6 años, y a partir de ahí mi abuela, mi mamá, otros familiares empezaron una lucha, y en algunas ocasiones le comentaba a la maestra, pues llegué a participar, pero en otras no, pero finalmente uno también crece desde ahí, y desde ahí recupera. Y algo que nos parece importante es que esos trazos, que esos recuerdos nos sigan pasando siempre, ¿no? Dicen que recordar es volver a pasar por el cuerpo, entonces que eso nos siga pasando tantas veces hasta que, como decía Rosario Castellanos, la justicia se siente entre nosotros, hasta que la verdad esté entre nosotros, hasta que sepamos qué ha pasado, porque no puede ser, es inconcebible que de repente alguien
Y no es que sea una desaparición así como que de repente estaba ahí y luego ya no está, no. Es que hubo gente, hubo personas, hubo actores, hubo agentes que hicieron algo para que esa persona ya no estuviera. Como ha ocurrido en las historias recientes, son personas que iban al trabajo, que no llegaron al trabajo, que venían del trabajo y ya no llegaron a casa, que el último reporte fue en tal parte de la carretera, o ese tipo de situaciones, pero no es que, y por eso también nosotros, un poco recordando a Carlos Beristain, que estuvo como integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes para la investigación de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, decía, es importante la claridad del lenguaje. Entonces, si decimos levantón, es como si de repente ¡pum!, fuera así y ya. Pero creo que hay que darle contenido a eso. Entonces no hay que quitarle la responsabilidad que se tiene. Y aunque directamente participen agentes no identificados, no sabemos en qué parte de la cadena de la desaparición sí pudo haber participado algún agente estatal. Entonces yo creo que como sociedad, hasta que no tengamos esa claridad, hasta que no nos digan de manera convincente qué es lo que pasó, de manera lógica qué es lo que pasó, pues tendríamos que seguirnos en esas dinámicas y no anclarnos en el discurso y en el lenguaje. Pero incluso si vamos, por ejemplo, a revisar el crimen organizado como tal, es difícil no pensar que el narcotráfico, por ejemplo, se da en los tiempos en los cuales existía la Policía Política de México, la Dirección Federal de Seguridad. Ellos repartían charolas a los que después fueron los más connotados narcotraficantes. Les daban credenciales. Entonces no puede darse esa separación, ¿no?, sino que en su momento lo supieron controlar. Después quizás se les salió de las manos y ya no supieron cómo hacerlo, y empezó esto que se dio de manera muy terrible, que se incrementó de manera muy fea a partir de 2006, cuando Felipe Calderón hace el anuncio de vamos en guerra contra el narcotráfico. Pero finalmente son situaciones que se han venido dando. O si nos vamos, por ejemplo, a un grupo del narcotráfico, los Zetas son un grupo de élite, eran antes de ser los Zetas el grupo de élite del ejército mexicano. Sus integrantes pertenecieron al grupo de los Gafes, que es un grupo de élite que los mandan a las mejores escuelas para instruirse en la milicia. Entonces los mandan a la escuela Caimbil, por ejemplo, de Guatemala, y ahí es donde está la crema innata de los crímenes más atroces que se han cometido en América Latina. Otros los mandaban a la Escuela de las Américas, que también funcionó como ese centro capacitado, como ese espacio que daba capacitación de cómo especializarse en la represión, en la violencia. Entonces creo que también son como estas dinámicas que hay que irnos reflejando, que hay que irnos mirando. Pero algo que también decimos es, no queremos quedarnos como en la desesperanza total, ¿no?, sino sostenernos de algo. Y si nos podemos sostener de memoria, pues es importante, es un buen sostén la memoria. Entonces invitarlos a que nos sostengamos de la memoria. Y ya un poco para concluir, quisiera compartirles un pequeño poema de la poeta y escritora nicaragüense Yoconda Bello. Se llama Claro que no somos una pompa fúnebre, seguro ustedes la conocen. Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo. Y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio, y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosos por haber hallado compañero y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristeza y vainas, de muertes y escondites forzados, huyendo como prófugos. Vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios,
pero siempre, por siempre, nos persigue la risa, amarrada también a los talones, y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada, porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados, y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro, y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. Gracias. Bueno, estamos todavía en la espera, faltan pocos minutos para que lleguen los familiares de Querétaro. Lo que pensé, si están de acuerdo, es igual abrir una primera sesión de preguntas, dudas, mientras esperamos, luego escuchamos su testimonio. O podemos, preguntas, dudas, pero también compartir cualquier cosa, como yo traté de hacer en principio, es muy valioso, es interesante si es que tienen compartido, si no, preguntas para ellos, o sobre el tema. O sobre un tema más artístico. Buenas tardes, yo quería saber si las personas desaparecidas tienen una causa de fondo que involucre al gobierno. O sea, no sé, en su caso ustedes se dedican a hacer este tipo de representaciones, entonces quiero saber si las personas que ustedes tienen como desaparecidas hicieron ese tipo de cosas o desaparecieron sin causa alguna. ¿Alguna otra pregunta para que sean varias y ellos ya les vayan contestando? Bueno, no es tanto una pregunta, sino más bien me gustaría saber la directriz que se tiene desde este movimiento social hacia la denuncia de desapariciones de defensores y defensoras de los derechos humanos. Yo alguna vez viví en la Huasteca de Veracruz, en la Huasteca hidalguense también, en proyectos, y estaba en proyectos de defensa de tierra y de agua de pueblos indígenas. Desaparecía muchísima gente. Y bueno, la apuesta por la memoria y la apuesta por la persistencia y la esperanza, digamos, siempre es un ancla muy fuerte, ¿no? Para seguir en la búsqueda. Y bueno, defendiendo una causa común, pues me gustaría saber cómo es que se abordan también estos casos desde las huellas, digamos. Obviamente se evidencia, ¿no? Pero cómo es que se tiene continuidad en los casos, no solamente desde las huellas. Sería eso. Los desaparecidos, de los que tenemos nosotros en huellas, hay de todo, digamos. Hay personas del periodo del terrorismo en Estado de México que fueron desaparecidos por pertenecer a organizaciones opositoras como la Liga Comunista 23 de septiembre. Tenemos desaparecidos de Argentina, de la última dictadura militar, cívico-militar. Pero también tenemos a la hermana de Terevera, que salió a cortarse el pelo y no regresó.
y no sabemos si hay una causa, pero no la conocemos porque justamente no hay ninguna claridad en ningún caso. La claridad que se tiene a veces la tienen que buscar y escarbar los propios familiares, pero no tenemos una respuesta del Estado, entonces no se sabe bien. De los últimos años también tenemos desaparecidos políticos. Se pueden considerar desaparición forzada por motivos políticos a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y tenemos algunos zapatos de sus padres y sus madres. Tenemos un abogado, defensor de mineros en Michoacán, que fue desaparecido junto con su compañera y muy probablemente fue desaparecido por defender a los mineros. Pero te digo, hay otros casos que es más difícil quizás establecer. Sigue siendo una desaparición forzada porque hay agentes del Estado que, digamos, actúan u omiten su actuación, dejan que las cosas pasen. En el caso de los migrantes pueden desaparecer porque sus rutas están pues, rodeadas del terror. En el caso de las chicas jóvenes desaparecidas hay tráfico de personas, pero nosotros, bueno, no hacemos un filtro, ¿no? Hay de todo. Y del otro comentario, como un seguimiento más allá de las huellas. Pues acompañamos a las familias después, de cierta manera, porque se establece un contacto con esas familias, pero no tenemos establecido así como rutas de seguimiento precisos, y tenemos igual, claro, huellas de personas que buscan a defensores de derechos humanos, como las huellas de Emiliano, el nenito de 2 años, buscan a su abuelo era defensor de derechos humanos en Michoacán y fue desaparecido por ser defensor de derechos humanos. Sí, creo que las primeras desapariciones eran muy claramente de personas militantes políticos, ya sea en grupos armados o de manera pacífica, ¿no? Mi papá, por ejemplo, él participaba en la defensa de la tierra, ¿no? Contra el despojo caciquil en la Sierra Norte del estado de Puebla. Y en los últimos años, algo que nos parece como importante y que hemos compartido como familiares es como los perfiles de a qué personas desaparecen. Y son perfiles de jóvenes, perfiles, por ejemplo, de personas que tienen algún conocimiento técnico, ¿no? Telecomunicaciones, ingenierías, como ese tipo de formación académica que pueden tener. Y eso es como algo que habría que rescatar, pero al final del día quienes han ido como recuperando e hilando también son los familiares, quienes dicen es probable que sea para trabajo forzado y no hay que rescatarlo. El punto es que eso como familiares tú lo vas pensando, lo vas imaginando. La situación acá es cómo se procesa en las instituciones. Si en las instituciones que deberían de dar respuesta, ese tipo de procesamiento lo tienen ahí, ¿no? O, por ejemplo, un poco también como de los perfiles y de las historias, uno de los 43, Alberto, él es nieto de desaparecido de los 70. Su mamá tenía 3 años cuando a ella le desaparecieron al papá. Pero de hecho, él se llama Cusberto porque en la familia hay 5 personas desaparecidas en los 70. Y al primer familiar que a ellos les desaparecieron se llamaba Cusberto. Entonces, sus papás, en honor a el tío desaparecido, le ponen ese nombre, sin pensar que 40 años después esa historia iba a llegar otra vez. Entonces es como, nos habla como de los círculos de la impunidad, del círculo también de la especialización, porque digo, los crímenes también
se especializan, así como hay disciplinas que van recuperando lo moderno que hay, también este tipo de crímenes pues tiene una especialización. Entonces creo que es como algo que hay que estar mirando, como algo que también habría que estar revisando, digo, desde la academia, desde las calles, desde las artes, y en el caso de personas defensoras pues también es como muy marcado, ¿no? Y algo que ocurre con los familiares, que sin quererlo, sin proponértelo, pues te metes a una dinámica de activismo, y ahí hay situaciones tan terribles como el asesinato de la señora Blanca Luz en Sinaloa, que la asesinaron por buscar a su hijo, o el de Maricela Escobedo, que aunque ya se había identificado los restos de su hija, pero finalmente fue asesinada por exigir justicia, o el de don Nepomuceno Moreno, que fue asesinado en Sonora, que también por andar buscando y por andar exigiendo que le regresen al hijo desaparecido por policías. Entonces es como estas otras historias que también no deben de ser olvidadas, sino deben de estar ahí, porque son pues parte de nuestra realidad. Bueno, ya llegaron nuestras compañeras de Querétaro. Muchas gracias por estar aquí. Sí, si tuvieron varios contratiempos, pero que bueno, estamos totalmente a tiempo, estamos acá. Y pues dieron ya recorrido, hubo recorrido de la exposición y estamos en testimonio, estamos hablando de nuestra temática. Pues yo les dejo la palabra para que puedan expresarnos lo que quieran, ¿no? Sí. Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa, tuvimos por ahí 2 accidentes y bueno, nos quedamos en gasolina y 1000 cosas. Pero bueno, ya estamos aquí. Somos, como dijo mi compañero, venimos de la ciudad de Querétaro. Somos integrantes de una organización defensora de derechos humanos, pero también conformada por puras familias, que tenemos gente desaparecida en el estado y en varios estados de la República. Yo me llamo Yadira González, tengo a mi hermano desaparecido desde hace 10 años en la ciudad de Querétaro, Juan González Hernández. Y bueno, desde el día de su desaparición hubieron muchas anomalías en su investigación. Las autoridades se han encargado solo de engrosar expedientes. Alrededor del expediente de mi hermano pesa 9 kilos, más o menos, y no hay una sola pista de su paradero, ¿no? Y así, pues bueno, todas las demás familias. Represento en esta ocasión a esas familias. Me acompañan 2 madres que están buscando a sus hijos. Y pues bueno, creo que lo que venimos a hacer es platicarles un poquito de lo que vivimos todos los días. Y lo único que les puedo decir es que estas madres y nosotros como hermanos sobrevivimos los días. Si de por sí ya son complicados, ¿no? La vida en México es dura y es complicada y se nos atraviesan muchísimas cosas, pues bueno, sin afán de, no sé, de crear como lástima y consuelo y demás, pues es más difícil todavía para nosotros. Hace rato el compañero hablaba de una gran guerrera que la mataron en Sinaloa. Me vino a la mente, vengo llegando yo de Sinaloa precisamente con la 3ª Brigada de Búsqueda Nacional, y estaba ahí en su tierra y ahí en el lugar que dejó ella sin terminar.
Y siempre se quedó con la promesa, y creo que le dejamos la promesa de encontrar a su hijo. Así como todos creo que hemos hecho la promesa a alguien de encontrar al que hace falta. Yo tengo una promesa con mi madre y con mis sobrinos de regresar a su papá. Siempre han dicho que por qué lo hacemos, o se han atrevido a decirle a esas madres que olviden y que dejen de un lado las cosas, que ya no van a regresar. Pero, pues, ¿cómo puedes hacer eso, no? Esa señora la mataron porque no nada más había encontrado el lugar donde probablemente estaba su hijo. Encontró un panteón, por llamarlo de la manera más bonita, por no decirle tiradero, en el que hay alrededor de 200 gentes. Perdón, me movió mucho porque vengo de vivirlo muy recientemente, y otra vez nos regresamos sin ellos. No pudimos sacarlos. Mi colectivo ahorita está buscando en vida, y hemos tenido la fortuna de localizar alrededor de 7 personas con vida. Tenemos a 14 localizados, los demás han sido fallecidos. Siempre me preguntan que cómo le hicimos los demás colectivos para encontrarlos con vida. Creo yo que es algo divino, ¿no? Algo más allá. Fueron coincidencias, pero también creo que fue un trabajo bien grande de mucha gente que confabuló para que esto se llevara a cabo. Necesitamos, como víctimas, aunque no me gusta la palabra, necesitamos el apoyo de todos, de la sociedad, de la iglesia, de las instituciones policíacas, de las universidades. Creo que en estos recintos está mucho poder y mucha fuerza para poder cambiar nuestro país y para poder salir adelante, y para que este tema, que viene creciendo y que ya no va a parar, que va a ser muy difícil que lo paren, se van a parar las desapariciones a lo mejor, pero no la búsqueda. A nosotros las familias, no sé cómo ni cuándo sucedió, pero nos inyectaron algo que no nos hace parar. Y aunque haya días bien pesados, porque de verdad yo tengo días en los que no me quiero ni siquiera levantar. Se los confieso, por ejemplo, hoy me dijeron que tenía que venir para acá cuando quería de verdad estar en mi cama, y vengo de una jornada de casi 20 días levantándome a las 5 de la mañana y durmiendo a la 1, teniendo miedo de que lleguen y pues nos balaceen en el campamento en el que dormíamos, excavando pozos de 6 metros para encontrarlos. Créanme que lo que quería era estar en mi cama, ¿no? Pero luego te vuelve esa energía y dices, algo tiene que salir de la higuera. Ustedes tienen muchas cosas como universitarios, como profesores, y tienen la oportunidad de cambiarle el chip a los jóvenes. Tenemos que volver a construir ese tejido social. Siempre me han dicho que el país está a punto de la guerra. Pues no, yo creo que estamos en guerra. Aún no la han declarado, pero estamos en guerra. Existen los militares en la calle, y solo en un país en donde hay guerra, las Fuerzas Armadas están en la calle. Tenemos un gobierno cobarde que no se atreve a decirlo. Si va a haber una revolución, también creo que no creo que sea lo mejor.
aunque muy seguramente sería de las primeras que estuviera. Creo que esto se va a acabar simplemente con más amor. Nos hemos vuelto insensibles a todo lo demás. Hace 10 años, cuando yo escuchaba que en Tamaulipas, Guadalajara, habían secuestrado a alguien, lo primero que me pasaba por la mente era que estaba metido en drogas o que estaba haciendo algo mal. Hasta que me pasó. Y cuando te sucede, te juzgan a toda la familia, no nada más a él que se va. Pierdes todo. Pierdes trabajo, pierdes amigos, pierdes pareja, familia. Pero sí ganas algo. Ganas nuevos colegas de corazón, ganas compañerismo, tejes otro tipo de lazos que, aunque no son tus hermanos, se mueren en la raya junto contigo. Y haces lo mismo por ellos, porque es lo único que te queda, ¿no? Te queda también el valor, porque se llevaron todo el miedo en algún momento. Y el poquito miedo que te queda lo generas de otra manera para poder seguir. Yo no me imagino, no es mi hijo, aunque tengo un hijo, ¿no? Y no me atrevo ni siquiera a imaginar qué pasaría si él no estuviera. No puedo ni siquiera imaginar qué es lo que sienten esas mujeres y esos padres que no tienen a sus hijos. Pero créanme que si no hacemos algo nosotros, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? No tiene mucho que vivíamos diferente. Creo que todos aquí tuvimos una infancia que podíamos salir a jugar a las calles sin ningún peligro. Yo todavía me acuerdo de eso. Y mi hijo y mis sobrinos y nuestros hijos ya no lo pueden hacer. Yo le pediría a los académicos que investigaran qué fue lo que pasó, en dónde fallamos como humanidad, en dónde se rompió todo esto para llegar al grado en el que hoy estamos, donde somos simplemente mercancías y al de al lado no le importa. Sí busco a mi hermano, no por mi hermano. Busco a mi hermano por mi madre, porque en esto también la perdí en algún momento. Y lo único que me hizo acercarme a ella fue buscarlo. Los hijos de un desaparecido, los hermanos de un desaparecido, desaparecida, también terminamos siendo huérfanos, porque las madres y los padres están buscándolos. Y esos niños quedan desprotegidos. Hoy ahora mi madre me dice, ya no hagas, ¿no? Ya no vayas. Bueno, pues ya no puedo. Ya fue, pues ya es algo que creo que te marca de por vida y no te deja parar. Y hoy yo no nada más busco a Juan. Ahora busco a todos los demás. En estos días me decían que si Juan había desaparecido en Querétaro porque estaba en Sinaloa, que si yo pensaba que estaba allá. Un desaparecido puede estar en cualquier parte. Los llevan para toda clase de cosas. Hemos encontrado gente en situación de esclavitud del otro lado del país. Inclusive hemos encontrado gente del otro lado del mundo. La delincuencia los ocupa para cosas de verdad inimaginables. Y ya nadie estamos exentos.
Antes decíamos que los hombres se los llevaban para el narcotráfico y a las mujeres para trata, para prostituirlas. Pues no, ya no nada más es eso. Ahora las tienen inclusive haciendo limpiezas, pidiendo limosna, pariendo bebés. Entonces eso quiere decir que nadie estamos exentos. Y es como de terror, o de pensarse muy fuerte, porque pues antes a la gente solo le pasaba si estaba haciendo algo, o si salías de noche, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ahora ya no. Yo, híjole, nada más eso les pediría, hacer un poquito de conciencia. Quiero iniciar una campaña que yo le nombraría Adopta a un Desaparecido. Perdemos mucho tiempo en Facebook muchas veces viendo pues, videos chistosos y ese tipo de cosas. Está bien, también tenemos derecho a divertirnos, pero no nos quitaría nada compartir una imagen. Y a ese que adoptamos, compartirlo. Y en nuestras casas, si encontramos a alguien en mendicidad en la calle, hacer lo mismo, acercarnos. A lo mejor regalarle una botella de agua, tomarle una foto y compartirla. Así hemos localizado a muchos de los desaparecidos. Porque no los trataron bien, porque ya no les sirvieron y los dejaron en la calle. Así hemos regresado a mucha gente. Nada más porque alguien no fue indiferente, porque alguien se tomó un segundo de su vida y compartió esa imagen. Les pediría de favor que hicieran eso. Eso tan simple puede ayudar mucho. Todos tenemos un lugar en donde pelear. Yo no les voy a decir que se vayan conmigo a buscar las cosas clandestinas, pero sí me pueden ayudar con lo demás. Los artistas desde su tarea, desde su misión en la vida, están haciendo grandes cosas. La obra Huellas de la Memoria es hermosa y está haciendo un trabajo bien grande. Así todos podríamos ayudar. Hay desde la academia también vacíos que se quedaron ahí, están ahí. Hay que llenarlos en leyes, en psicología, en psiquiatría. Yo le decía a unas maestras de la Universidad de Querétaro que están tratando de ayudarnos. Son psicólogas y psiquiatras y me están haciendo varias entrevistas y platicando conmigo, y un día les dije, bueno, me dijeron, es que bien a bien no sabemos cómo, por dónde. Y les dije, no se preocupen, más mal no me van a dejar, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle, o sea, algo bueno tiene que salir, porque nadie está preparado para esto, eso me queda bien claro. Vamos aprendiendo con el camino. Y lo último que me queda por decirles es, pues cuídense mucho, hay muchas cosas. Estoy dando pláticas en las secundarias en mi casa, en los poquitos tiempos que tengo libres con chavos de secundaria, y yo les decía, está bien padre las redes sociales y demás, pero esto creció a tal grado que nadie nos enseñó a manejarlas, y por ahí se están llevando a nuestros niños de la manera más tonta y más fácil. Estamos tan metidos en muchas cosas tan banales que dejamos también de lado a los niños. Y se están llevando a los niños con la idea de llevarlos a la playa siquiera porque sus papás no les han puesto atención y les han explicado a cuántos kilómetros está la playa de su casa.
A mí me suena hasta absurdo que así se lleven a un niño, pero es real. Como dicen por ahí, o sea, nosotros como sean, ¿no? Ellos. Nosotros ya de alguna forma ya estamos grandes, ya vamos de salida. Yo de verdad nada más les pónganse a pensar en los niños. Nosotros tenemos niños desaparecidos que por seguridad de ellos también no los traemos en imágenes, pero todo el tiempo lo estoy pensando. Hay un niño, pero bueno, les cuento esto. Hay un niño que estuvo con nosotros en Culiacán, Sinaloa, excavando. Tiene 9 años. Y se siente absolutamente culpable porque no quiso cuidar a su hermanita en una fiesta familiar, porque quería seguir jugando en el brincolín y la hermana se quedó dormida y no quiso cuidarla. Y entonces el papá la llevó a dormir a la camioneta y de la camioneta desapareció. Lo que él dice es que la próxima vez que vuelva a ver a su hermana, promete cuidarla. Y está cavando con nosotros, y nosotros con todo el miedo del mundo de que le vaya a suceder algo, claro está. Pero nos tapó la boca diciendo que también era su derecho buscar a su hermana y que no quería sentirse inútil en su casa sin hacer nada. Híjole, el día que nosotros ya no estemos, por lo menos ese niño va a poder testificar lo que realmente estaba pasando en el país. Su hermana tiene 5 años y no sabemos dónde está. Pues bueno, muchas gracias y espero que estén bien. Hola, buenas tardes. Yo vengo de Querétaro y soy una madre de los desaparecidos. Él es mi hijo. Él desapareció en Laredo, Tamaulipas. Iba con destino a un trabajo y nada más de repente me hablan que mi hijo se les desapareció. Y pues la verdad, como dice mi compañera Yadira, todo esto, pierdes un hijo, pero pierdes todo. Pierdes amigos, pierdes todo. Cuando más lo necesitas tú, no están contigo. Pierdes esposo, pierdes cariño de toda la gente y la gente empieza a decir, como dice ella, andaba en malos pasos, por eso desapareció. Pero realmente juzgamos sin conocer a las personas y pues mi hijo sigue desaparecido, las autoridades no hacen nada, nada más me dan esperanzas, pero yo no pierdo las esperanzas en seguir buscando a mi hijo, lo haya vivo o muerto, pero yo voy a seguir buscándolo. Más que nada él me dejó un nieto de 6 años, lo tengo conmigo, y por él, por mi hija, tengo más aparte 2 hijos, uno de 27, una niña de 16 años, la tengo en la preparatoria, y mi niño que entró a la primaria de él, de mi hijo desaparecido. Y pues, no por eso, porque mi hijo esté desaparecido, me voy a quedar hundida ahí, no, yo quiero seguir adelante buscando a mi hijo y echarle las ganas para sacar adelante a mi hijo. Y pues es todo, lamentablemente es un peso que uno tiene, que dices, está bien físicamente, pero realmente no sabemos cómo se siente la gente por dentro. Por dentro nos estamos muriendo nosotros, en realidad. Pues yo seguiré luchando por mi hijo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy mamá de Juan González Hernández, papá de 3 niños, desapareció en el 2006 y no he parado de buscarlo, ni pararé.
Dicen que cuando se nos mueren los padres, decimos, ay, pobre, es huérfana. Se muere el marido, pobrecita, es viuda. Cuando se muere un hijo, ¿qué somos? ¿Por qué no nos han puesto o nos han catalogado como algo? Porque no tenemos o no hay la forma de decir, es huérfana, es viuda, es mujer abandonada, es madre olvidada. ¿Qué somos? La verdad no sabemos. Pero este camino es de peregrinar, es de ir y venir, este camino de andar buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los esposos, a las madres, a los padres, porque hay muchos jóvenes que están buscando a su padre, a su madre desaparecida. Muchos estudiantes como ustedes que salen de sus casas y dejan a la madre pues tranquila. Ay, mi hijo se va a la escuela, qué bueno. Y cuando ya no regresa, ese hijo, en algún momento, esa madre dirá, ya se fue, desapareció, no lo busco, algún día regresará o se iría con alguien. No, eso por la mente de una madre nunca pasa. Nunca pasa el decir no lo voy a buscar, porque pasa unas horas y ese muchacho, esa muchacha no regresan, ese hijo, y a uno se le va acabando la vida, siente uno que se le está destrozando el alma por dentro y nunca deja uno de buscarlos. Yo tengo 10 años buscando al mío y parece que empecé ayer. He visto miles de cuerpos en los cenefos. Vi en una de las cosas que se sacó en Tetelcingo 152 cuerpos. 152 cuerpos que se sacaron de niños, de mujeres, de hombres, de jovencitos, jovencitos adolescentes, ahí puestos en unas cosas como costales de cemento uno arriba de otro, que yo hubiera querido con el alma y la vida que uno de esos bultos hubiera sido el de mi hijo. Pasamos días presenciando todo eso. Lo presenciamos las madres que estamos en lucha, las madres que nunca vamos a dejar de buscar, de arañar la tierra, de levantar piedras, de cortar ramas, de buscar. Madres que como yo se van a las brigadas a buscar a esos pedacitos de huesos que a veces se encuentran en esas fosas, en estos inmensos terrenos baldíos, olvidados, y muchas que se conforman con encontrar 2 o 3 pedacitos de huesos, diciendo, puede ser el mío, puede ser mi hijo, puede ser mi hija. Encontrar una ropa, encontrar alguna pertenencia. Hemos tenido vivencias con padres, con madres que han encontrado los restos de sus hijos y que es un dolor tan inmenso decir cómo es posible que este montoncito de huesos sea mi hijo. Pero al final del camino dice, ya lo encontré, ya le puedo dar cristiana sepultura, ya sé a dónde llevarle una flor, a qué panteón ir a platicar con él, o regañarlo, o quejarme, o ir a decirle te amo, te voy a amar toda la vida. Porque yo mis 5 hijos los amo con todo mi corazón y los quiero conmigo toda la vida. Pero cuando me faltó él, sentí que me faltó mi vida, que me faltó ese pedazo de alma que no se puede recuperar. Porque para una madre no hay hijos malos, no hay hijos feos, no hay hijos malos, no sabemos
cómo catalogar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, aunque ya sean grandes. Los amamos con todo nuestro corazón, tengan los defectos que tengan, estén como estén. Nunca los dejamos de amar. Y que me diga cualquier madre que tiene hijos, ¿a cuál de todos tus hijos lo dejarías abandonado? ¿Lo regalarías? ¿Lo matarías? ¿Matarías a este por este? ¿Matarías a aquel que no es tan guapo y dejarías al guapo? ¿Matarías al bueno y dejarías al malo? No. Nuestros hijos, todos son iguales. No hay un hijo perfecto, yo lo sé, pero para nosotras como madres, nuestros hijos y hijas son los más hermosos del mundo. Somos mamás cuervo. Para nosotros no hay defectos en nuestros hijos. No los vemos. Y si los vemos, nos los metemos adentro del alma y no lo decimos. ¿Por qué? Porque es un amor tan grande, tan inmenso, que el amor de madre no se vende. El amor de madre no se da tan a la ligera, se lleva muy dentro. Y esto que a mí en lo particular me ha pasado, me ha dado fuerzas y el coraje suficiente para enfrentarme a las procuradurías o los servidores públicos, a esos servidores públicos que las procuradurías no hacen absolutamente nada. Solamente llega uno para que le den la sonrisita y la palmadita en la espalda, pero más no hacen absolutamente nada. ¿Y qué sucede? Que se regresa uno con el corazón destrozado, sin encontrar la solución para poder regresar ese hijo a nuestro hogar o esa hija. Hemos encontrado niñas que los de trata se las han llevado siendo unas adolescentes, niños de primero de secundaria, que al regresan tan destrozadas y tan mal que no sabe uno cómo hablarles, cómo acogerlas, cómo recuperarlas en su totalidad. Esas madres que tienen esas hijas darían un pedazo de su mismo cuerpo para poder recuperar a esas hijas en su totalidad. Son seres que ya no se recuperan. Igual que hemos encontrado muchachos trastornados, muchachos que han sido golpeados, abusados, tirados a la calle como cualquier objeto inservible. Muchachos que los ve uno y dice, preferiría verlo muerto. No es cierto. Para una madre encontrarlo vivo, sea como sea, es un gran consuelo. Sea como sea, es el pedazo de uno, es el pedazo de mi cuerpo, de mi alma, y yo lo quiero sea como sea, sin una mano, sin un pie, sin su vista, sin sus ojos, como sea, pero lo quiero conmigo. Y esas madres que como yo nos ha dado fuerza, esta lucha nos ha fortalecido para podernos enfrentar a esos seres tan fríos como los hay en las procuradurías, esos seres que probablemente no han pasado por una cosa así, por eso su forma de ser es así, me supongo, o a lo mejor uno trata de disculparlos, pero cuando una madre encuentra a su hijo y lo puede sepultar, a lo mejor recupera un poquito de esa alma perdida, de ese corazón roto. Pero al fin, cuando nos rompe nuestro corazón y nuestra alma, no hay pegadura, por más grande que sea, que lo vuelva a dejar como está, jamás. Porque es como una vasija que se rompe, por más que la pula y la pegue, nunca va a quedar igual. Y nosotros, las madres, que luchamos por encontrar a nuestros hijos, que pedimos, que suplicamos, que rezamos, que a veces nos enojamos con Dios, le reclamamos, a veces lo disculpamos, a veces decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no protegiste a mi hijo? ¿Por qué no te diste cuenta que había 3 criaturas que eran su adoración, que eran todo su amor? ¿Por qué no nos diste
pensé que los ibas a perjudicar, Dios, porque no encontramos respuestas. Tal vez nunca las vamos a encontrar. Pero ya mis hijos, a mis nietos, esos 9 nietos son mi adoración como mis hijos. Y no quisiera perder a nadie más. No quisiera que nadie me arrebatara otro pedacito de mí. Y ustedes como hijos, yo lo único que les pido, como hijos y como jóvenes, que se cuiden mucho y vean a su alrededor antes de tomar alguna decisión, porque ahora los están tomando de todas las clases sociales, de todos los aspectos, de todos los colores, de todas las edades, desde niños de primaria y secundaria hasta jóvenes universitarios. Hemos perdido muchos universitarios. En la universidad de nuestro estado se han perdido muchos jóvenes que hasta la fecha no sabemos de ellos. Y no creo que solo una universidad sea la que tenga muchachos perdidos, extraviados, olvidados, enterrados en esas cosas, en esos lugares tan horribles. Por eso, como hijos, cuídense y protéjanse, porque no sabemos en qué momento lleguen esas personas que no tienen corazón y se los lleven para esclavitud, para trabajos duros, para que sean sicarios, para que sean proveedores de drogas, para que sean trabajadores para los laboratorios de drogas, para infinidad de trabajos. Solo piensen qué dejan o qué dejarían atrás de ustedes en un momento dado. ¿Qué dejarían? ¿Cómo dejarían a esa madre, a ese padre, a esos hijos, a esa esposa en el total abandono? ¿En qué cabeza puede caber que haya todo esto a nuestro alrededor? En ninguna. Ustedes han de decir: ay, señoras, están loquitas. No es cierto, eso no pasa. Eso no puede estar sucediendo. Pues sí sucede. Y aquí están las pruebas de que sí sucede. Aquí están las pruebas de que somos luchadores y estamos tratando de localizar a nuestros pedacitos de nuestra alma que andan perdidos. Los que sean. El mío, el de mi vecina, el de mi compañera, el de la otra ciudad, el del otro estado. No me importa quiénes sean, pero que aparezcan. Y esto espero que sea para todos ustedes, a lo mejor un momentito que les hemos quitado, a lo mejor una experiencia que ustedes nunca se las habían contado o nunca la habían vivido, con personas como nosotros que somos luchadoras por lo que nos pertenece. Y que no descansaremos hasta lograr encontrar a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Más bien a mí me gustaría saber si ellos tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Quieren compartir algo más? Pues muchísimas gracias por compartir. Creo que logran su objetivo de sensibilizarnos y agradezco como académica que como jóvenes nos inviten a cuidarse. Creo que todos tenemos que cuidarnos, pero particularmente los jóvenes que están en esta dinámica tan activa, de tanto riesgo, no por ellos, sino el contexto también que está. Pero tengo yo una duda como consumidora en términos de las redes sociales. Constantemente aparecen algunas imágenes que nos piden compartir y voy a ser como muy honesta, yo me quedo con esa sensación de compartir o no, porque no sé qué tan vigente a veces y tan real sean esas situaciones. En ocasiones me ha tocado que
lo compartes y resultó que esta persona ya la habían encontrado. Si ustedes nos pueden orientar de qué manera, por su experiencia, podemos filtrar esto o simplemente dicen, compartan, no sé, algún mensaje en relación al manejo de las redes. Es muy difícil a veces seguir la línea de la publicación, luego se comparten muchísimas veces. Entonces, sí, nos ha tocado que gracias a Dios regresó, gracias a Dios lo encontramos y la imagen se sigue compartiendo. Hasta que llega un cierto nivel en el que ya se va filtrando y ya no está esa imagen. Yo lo que les diría es compártanlo, o sea, síganlo compartiendo. No le afecta en lo más mínimo si él ya regresó y su imagen sigue dando vueltas, pero sí le va a afectar si no regresa y nadie lo ve y nadie lo comparte. Créanme que si yo hubiera tenido las armas y la información que tengo hoy hace 10 años, probablemente Juan estaría en la casa. Facebook es un arma muy, muy fuerte para nosotros. Es una herramienta bien grande de protección, de ayuda. Pero tengo también mis recelos, ¿no?, con ella. Hay también muchas complicaciones si no las sabemos utilizar. Como nosotros pedimos que compartan las imágenes, la compartes y le pones en los comentarios el estado en el que la estás compartiendo. León, Querétaro, la verdad. Y así sabemos hasta qué partes de la República está llegando la imagen. Y si tú constantemente lo estás compartiendo, en algún momento te va a llegar ya está localizado, ¿no? Compartan. es lo mejor que podría suceder. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, agradecerles que nos compartan, porque pues no es fácil estar ahí al frente, ¿no? Y además compartiendo algo que parece y quiero entender que cambia la vida completamente, ¿no? O sea, no se puede hablar de un antes y un después porque sigues como en la búsqueda. Y creo que algo que se nos olvida también como ciudadanos, o sea, ¿quién los va acompañando a ustedes, no? O sea, ustedes van buscando a alguien, pero ¿quién va detrás de ustedes cuidándolos y protegiéndolos? Y además, ¿quién se acerca y les pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando por tu mente el día de hoy? Así como tú decías, ¿no? O sea, hay días en los que no me quiero ni levantar de la cama. Y creo que eso nos toca en parte a nosotros como cuidadores de eso, de esas personas que se han atrevido y que claro que están arriesgando su vida al ir a buscar cosas y que saben que de por medio no está solo la seguridad de los que los rodean, ¿no? O sea, saber que sales y dejas a tus hijos y a tus nietos, o sea, creo que también habría que detenernos a ver qué está pasando con las familias a las que les faltan personas y que también, ustedes también, que no se sientan como solos en esta búsqueda tan grande, porque a lo mejor habrá quien diga, tiene 10 años de desaparecido, pero creo que, sobre todo en estos casos, el tiempo es muy relativo. Habrá quien diga, tiene 5 años, pero esos 5 años le han parecido una eternidad, y habrá quien diga que se perdió ayer, y ya siente que han pasado años, ¿no? Entonces, pues primero que nada, como reconocerles, ¿no?, que sigan como en esta lucha y en esta búsqueda, y pues ojalá de verdad y de todo corazón que pronto aparezcan. Pues, muchas gracias, lo dijiste muy, muy acertado. Nos acompañan organizaciones civiles, Red de Toño, Serapaz, infinidad, ¿no? Esas fueron las primeras que se me vinieron a la mente.
Reverdecer, bueno, muchas organizaciones que estaban encargadas de otra cosa y de repente dijeron, bueno, y ellos, aquí, ¿cómo los ayudamos, no? Y que han estado haciendo un esfuerzo bien grande y que nos dan a lo mejor poquitito, que sé que mis compas de estas organizaciones quisieran hacer muchísimo más, pero que no pueden. Pero para nosotros es mucha la ayuda. Tenemos organizaciones, es que les decía hace rato que Termanas. Yo represento a Desaparecidos Justicia, un colectivo en Querétaro, pero no nada más estoy hablando por mi organización. Está, por ejemplo, el Solecito en Veracruz. El Solecito, ese colectivo, localizó un predio. Son alrededor de 20 fosas y llevan ahorita, no sé, la última vez que vi la lista iban creo que 190 cuerpos y solo habían abierto, me parece que 11 fosas. ¿Pero qué creen? El Estado no les está dando dinero para trabajar. Y el Estado lo que está diciendo, la Fiscalía de Veracruz lo que está diciendo es, déjanos el terreno, déjanos las fosas y nosotros lo trabajamos. ¿Por qué nosotros como familias nos estamos involucrando y nos estamos inclusive metiendo en problemas legales? Porque les puedo decir que me pusieron una recomendación y me iban a fincar problemas legales por un pozo que encontré en Huehuetoca, en el Estado de México. De ahí se sacaron 15 cuerpos. Pero como no está dentro de mí, o sea, no soy perito, no soy nada, pues no tendría por qué haberme metido ahí, ¿no? Entonces a ellas también les está ocasionando lo mismo. La Fiscalía de Veracruz les está diciendo que lo dejen ahí. Pero nosotros no confiamos en las fiscalías porque nos desaparecen a los cuerpos. En Sinaloa nos acaban de robar 3. Inhumamos uno, por ejemplo, sumamos un cuerpo de una señora que su hijo estaba desaparecido, le entrega a la Fiscalía de Sinaloa el cuerpo, diciendo que era su hijo. Los resultados de ADN salieron positivos. Y su hijo regresó a los 6 meses, vivo. Entonces la señora nunca le dijo a la fiscalía que su hijo había regresado, porque le dio miedo que ese cuerpo que ella había sepultado lo fueran a llevar a una fosa común y nunca le fueran a dar un resultado y regresar a su familia. Entonces hasta que llega la brigada, habla la señora con nosotros, exhumamos el cuerpo y ahora se le vuelven a sacar ADNs con la policía científica de la Policía Federal y ahora sí va a regresar a su casa. Por eso no confiamos las familias en el gobierno. Por eso es que tenemos nosotros que hacer el trabajo de ellos. Y nos metemos en muchas complicaciones, porque son protocolos, porque no hiciste esto, porque ya te metiste a donde no tenías que hacer, ya contaminaste la evidencia, ¿no? Y a todos nos han dicho que vamos a meter a la casa. Necesitamos que la academia nos acompañe. Es decir, abogados penalistas. Hay una reforma de ley que se está trabajando ahorita, es la de desaparecidos, y se acaba de legislar la de víctimas, que otra vez nos acaban de poner en la torre, porque es una ley otra vez que tiene muchísimos vacíos legales. Y no hubo ese acompañamiento de la academia, de los expertos, para traducir lo que nosotros necesitamos. Yo se los decía, de hecho, en la otra Ibero, en Santa Fe. Yo les decía, es que yo te puedo decir qué es lo que nos sirve y qué no nos sirve. Yo te puedo decir cómo buscarlos, porque tengo esa experiencia, pero no te puedo decir cómo lo vas a poner en la ley, porque yo te lo voy a decir a lo bruto, ¿no? Palabras legales, y
que suene bonito en la ley, pero necesito que sirva. Otra vez no nos va a servir. Y ese es un rezago que traemos para dentro de otros 6 años por lo menos. Nosotros las familias no tenemos el dinero para pagarles abogados que nos acompañen y que exijan por nosotros. Y eso termina en un abuso hacia nosotros. No tenemos psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, por ejemplo, médicos inclusive. Las familias están muriendo. A las familias les dio diabetes, hipertensión, cáncer, a raíz de todo esto. Se volvieron esquizofrénicos, depresivos, y nadie los atiende. ¿Qué pasa con los niños? Yo de verdad estoy muy enfocada en esos niños. Hay niños que necesitan escuelas, que necesitan maestros que les estén dando clases fuera de escuela, porque en la escuela los están bulleando, los maltratan. Y los niños ya no quieren ir a la escuela porque además están deprimidos. O simplemente porque no pueden ir porque tienen que cuidar a sus otros hermanos en lo que su mamá o su papá están buscando al que falta. Creo que a ningún abogado, por poner ejemplo, se volvería de verdad bien pobre si dona como 1 hora o 2 horas de su trabajo. Eso nos hace falta, porque tienes razón, no nos acompañan, no como debería de ser o como realmente lo ocupamos. Me regreso al Solecito. El Solecito ahorita no tiene dinero. Se está haciendo un fondeo para recabar fondos y que ellas puedan seguir trabajando. La Brigada Nacional necesita, por ejemplo, palas, picos, guantes de látex, cubrebocas, bloqueador, repelente, o sea, un chorro de cosas que a lo mejor están en nuestras manos y de verdad eso ayudaría mucho. No sé, hasta frijol, arroz, o sea, cosas para poder comer en las brigadas, aguas. Pero, por ejemplo, en Querétaro nosotros todavía no tenemos búsquedas de fosas, pero estamos iniciando, pretendemos abrir las fosas comunes. ¿Pero qué creen? No tengo abogados que me orienten cómo llevar el proceso para exigirle al gobierno que me muestre dónde están sus fosas comunes, porque yo lo pedí, como Dios me dio a entender, ¿no? No soy abogada, aunque en esto tienes que aprender de todo, de verdad, y simplemente me dijeron que Querétaro no tiene fosas comunes. Y entonces dices, ok, entonces todas las cuerpos que llegan al CEMEFO los tienes localizados, no los tienes identificados. Entonces, ¿por qué tienes 600 desaparecidos? Y entonces, pues lo único que hacen es volverte a los hostigamientos y bueno, a todo lo demás. Creo que toda la gente que nos convertimos, es raro decirlo, pero ahora me traen poniéndome la etiqueta de que soy defensora, ¿no? Y yo les digo que a veces me defiendo, entonces ¿cómo voy a defender a los demás? Pero hasta nosotros los defensores también nos atacan mucho y no sabemos a veces qué hacer, ¿no? Bueno, en mi persona he tenido ataques, he tenido hostigamientos del mismo gobierno. Cuando desapareció mi hermano tuve un levantón. Y bueno, no soy la única, a muchos nos ha sucedido. En esa parte, pues, ya que estoy de Peniche, pues podrían organizar algo y ayudarnos, ¿no? Bueno,
muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. De verdad, gracias por escuchar, por sentir y gracias a ustedes por estar con nosotros frente a adversidades para llegar a este día y a todo lo que dejaron para poder estar con nosotros. Y aquí hay mucha tarea, nos quedamos con mucha tarea, con muchos sentimientos, con mucha emoción de que las emociones están vivas. Y esta exposición para nosotros es el inicio de algo. Creo que la universidad, desde las diferentes áreas, departamentos, alumnos, maestros, nos estamos moviendo mucho. Así que iniciamos un lazo y de aquí vamos a seguirnos moviendo juntos, ¿no? Es algo de todos. Gracias por su presencia y continuamos. Gracias a todos. Le pueden dar like a la página de Huellas de la Memoria y seguir también todas las diferentes exposiciones en donde se vayan a mover. Así también tienen página de Desaparecidos Justicia por Facebook, tiene una palomita, este es el logo. Bueno, de verdad estamos para servirles, aunque no me gustaría servirles, sino me gustaría ayudarlos, porque eso significa que algo malo sucede. Pero de verdad, si ustedes necesitan algo, y eso es algo de lo que se me olvidó decir, nosotros trabajamos muchas veces a base de anonimatos. De verdad, si ustedes saben algo, es el momento para no quedarnos callados. Y ni siquiera necesitan exponerse. Entonces, bueno, para lo que necesiten, estamos ahí en las redes sociales y también mi Facebook personal, que ya no es tan personal, que ya es de la comunidad, pero es de Alida González, y también pues ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿La paró Fabricio?